Muy buenos días. En el programa Palabras al Viento de Radio Poesía buscamos crear lazos de fraternidad entre todos los pueblos y todas las naciones, realzando las voces de todos los creadores en todas las modalidades artísticas. Sean bienvenidos como siempre. Soy Jorge Eliezer Triviño Rincón, originando desde la ciudad de Manizales, Caldas, Colombia, y para todo el mundo. De nuevo. Ahí va. Bueno, de nuevo, muy buenas tardes. Estoy conversando con Damián Patón en la segunda parte de la entrevista. Muy agradecido por la primera parte en la que tuvimos oportunidad de charlar de parte de su vida. En este momento vamos a charlar también todavía de la poesía que está haciendo él y que ha hecho, y además de su obra en la que me sorprendió mucho, una obra sobre un asesino y donde le dedica a las personas humildes. De manera que bienvenidos de nuevo a esta nueva entrega con Damián, encantado de oírle y que espero que nos participe cómo llegó a esta segunda parte de escribir esas obras con tan bellas descripciones, tan crudas, pero que además encierran un sentido de conocimiento de esos lugares donde se ocurren esas cosas tan dolorosas, pero que lo hace de una manera muy soberbia y, y yo diría magistral. De manera que bienvenido de nuevo, Damián, a Dado. Radio Poesía, Palabras al Viento. Bueno, yo es que cuando tienes que hablar de lo duro, de la parte oscura de la humanidad o de la parte oscura de nosotros mismos, cuando tienes que escribir una historia de intrigas, crímenes y asesinatos, eh, y hablas de personas, lo que tienes que hacer, como mínimo que sea de una manera transitable, que se pueda leer, porque yo no sé si has asistido alguna vez al levantamiento de un cadáver, ¿no? Yo, yo, sí, sí. Yo trabajé durante una temporada también en un depósito de cadáveres y, en fin, para que no voy a empañar esto con cosas desagradables, porque creo que ya con la expresión depósito de cadáveres. Entonces, estas novelas no es un género que yo suelo utilizar. A mí me gusta hablar eso. Hay una novela que está dedicada a los humildes de la tierra, otra es dedicada a que le guste. Pero, por ejemplo, la tirada del escorpión o las flores del asesino, que está con seudónimo, o el trópico del fuego, que habla de cuando estuve en Cuba, siempre salen los asesinos, los criminales, sobre todo por parte del Estado. Porque yo en estas obras lo que hago es hablar de las grandes corporaciones. Cómo dominan a los estados, esto lo he explicado muchas veces. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, y en este país hablo de España. No voy a criticar el país de los demás porque yo no soy quien para criticar el país de los demás. Esto por respeto y educación ya. Porque es que estoy harto de oír cosas de los demás, hablando de los demás países sin tener en cuenta el nuestro. Si me pusiera a hablar de un país como Estados Unidos, no hace falta que me explique, porque creo que los hechos hablan por sí mismos. Además, ha ocurrido lo que ha ocurrido hace poco, donde han muerto unas criaturas a manos de una persona enferma que se le ha dejado llevar un arma, comprar un arma como si fuera como que compra un juguete. Y son juguetes asesinos que no respetan las armas. Son personas taponadas, su lado oscuro. Los asesinos también comprenden la poesía, pero la comprenden por el lado cerebral. Comprenden la belleza. De hecho, hay un ejemplo muy claro, por ejemplo, en los nazis, o hay un ejemplo muy claro en, en los, en España, en la Guerra Civil Española, en ambos bandos, hubo precisamente un famoso asesino franquista, que no se ha dado fe de él, en el que le gustaba ejecutar leyendo poemas. Esto no es una invención, ¿eh? Esto no es una invención, no es una invención. Pero la cuestión es que, bueno, yo lo que explico en estos libros, en la tirada del escorpión, esto va a ser un poco más aburrido, pero bueno, son historias que un criminal que cometió crímenes durante 45 años nunca se quiso revelar.
todo oculto bajo el amparo de las grandes multinacionales. Aquí es en España, con la pandemia, ¿qué es lo que ha ocurrido? Y esto es la explicación de la novela, aunque está escrito en el 2008. Ha ocurrido que la pandemia, bueno, la pandemia se ha utilizado en juego, se ha manipulado a la gente. Yo no voy a discutir el virus si es verdad o es mentira, no sé cómo están ustedes allá, si siguen llevando, no sé cómo lo llaman ustedes, tapaboca o mascarilla o cubreboca, no sé cómo lo llaman ustedes. En Aquí lugares cerrados, no. En la calle, las personas ya podemos andar sin tapabocas. Pero en lugares públicos hay que usarlos. nosotros no lo usamos ya ni en la calle por el momento, ni en lugares cerrados, excepto en el transporte público, el metro, el autobús, en hospitales, en las farmacias eh, y en bueno, lugares sanitarios. Bien, la cuestión es que aquí, por ejemplo, por un ejemplo de lo que es en sí, las grandes multinacionales farmacéuticas han comprado enormes extensiones, muchas empresas españolas, porque dicen que tienen un gran futuro. ¿Cuál es el país de Europa donde ahora el virus del mono se ha extendido más? Por supuesto, en España. A ver, y eso es de lo que hablo en el libro. A las grandes corporaciones, no sé cómo serán en otros países, no voy a hablar de tu país porque quiero poner el ejemplo de aquí. Las grandes corporaciones tienen tanto dinero, no tienen ejército, que pueden pagar a ejércitos y a la policía y a los políticos para que hagan lo que tengan que hacer. Y eso es lo que está ocurriendo, y eso es de lo que habla el libro. El libro al final, La tirada del escorpión, que está editado por Pluma de Sueños, lo que explica es al final que una serie de personajes de alto standing, como se suele decir, con mucho dinero, uno se suicida porque no encuentra ya más lugar donde triunfar y todo es material, está taponado, no tiene una salida más espiritual y otros personajes van investigando a ver qué es lo que ocurre y hasta que al final derivan en una serie de personajes marginales, dos personajes sencillos, humildes, que los utilizan como, digamos, chivos expiatorios para que confundan todo aquello. Y al final, bueno, estos personajes a través de su marginación pues consiguen revelar una serie de hechos y tal, pero que no cambian las cosas. Ese sería en sí, digamos, la sinopsis de la novela, o sea, en la tirada del escorpión. Una Es una historia... pregunta, Damián. Sí, Yo veo que hay una cantidad de descripciones. en la tirada. Qué tanto tiempo le dedicó a la investigación de esos casos? ¿Y fue su método de investigación, Damián? Muy buena pregunta. Esa pregunta siempre me da miedo. ¿Por Muy qué? buena pregunta. Porque yo utilicé un material, yo utilicé unas investigaciones. Es una novela que está hecha de entretenimiento en plan para Sí, pero rápido, tiene para... mucha investigación Sí, de una cantidad de hechos narrados, pero que denotan que usted tuvo una investigación muy seria y que lógicamente invirtió una buena cantidad de tiempo para hacerlo y para concatenarlo luego. y me dijeron que cortara las tijeras, con las tijeras que cortara algunas cosas, en, Ja, en editoriales. No voy a decir los nombres por no querer, porque no quiero que aquí. La investigación ocurre que yo lo tenía de primera mano. ¿Por qué? Porque yo trabajaba en el Departamento de Justicia. Y en el Departamento de Justicia hay magistrados, hay policías, hay abogados, hay ministerio de, no sé cómo le llaman ustedes allá, Ministerio del Interior, mm, políticos. sí, políticos, Mm, y entonces tú llevas aquello, no sé qué, no sé cuánto, tal, y eso es lo que... Y luego pues hubo otra información por otros lados que no me es posible, por supuesto, hablar de ella porque, bueno, no me es posible. ujú. Entonces decidí convertirlo en una novela para entretener profundizando, para utilizar un axioma, un máximo en plan dostoyevskiano, ¿no? O tostoyano, ¿no? O sea, es una novela entretenida, que no quiere decir que sea superficial, en plan thriller, me molesta mucho la expresión, pero por decirlo, y donde tú vas leyendo y tal. No es mi estilo, ¿eh? Yo voy más en plan, bueno, ruso, ¿no? Sí. Tolstoy y ese tipo de cosas. Bueno, porque y entonces esto es lo que hice. Y disfracé situaciones y personajes. ¿Por qué utilicé dos agentes judiciales sustitutos, como se llaman? Bueno, que se llaman interinos, expedientados, porque tenía que hacerlo así. Cuando lo llevé a las editoriales me dijeron que eso no podía ser. Me dijeron, usted lo que tiene que hacer es la acción, sitúela no en España, no en Barcelona,
¿por qué no lo sitúa usted en Londres? Y en vez de que se llame Juan o Jorge Ujú. o Pepe, le hace llamar James, le hace llamar Sí, sí, Peter. sí, Y sí. yo dije que no, y no me aceptaron. Fui a otra y me dijeron, bueno, tiene problemas ortográficos y tal. ¿Por qué no cambia usted esto? ¿Por qué no corta usted? Y tuve que cortar No algunas eran cosas. ortográficos realmente. No, No era lo que tuve, buscaban, sino sí, mutilar la obra. sí, entonces, sí, mutilaba. Entonces tuve que hablar con algunos abogados que yo conocía de cuando trabajaba allá y me dijeron que podía meterme en problemas y tuve que mutilar muchas cosas. Mm. Tuve que hacerlo porque te asustas, estás casado, tienes 2 hijos, no tienes ninguna capacidad de defensa, no iba a entrar yo en demandas y el que lo hiciera, pues el editor que lo hiciera tenía miedo a que le demandaran. Yo no tengo capacidad para eso. No soy ningún personaje público ni notorio en ese aspecto, ni tampoco me importa, porque me da igual, esto no me importa. A mí lo que me importan son los humildes de la tierra. Ujú. Serán mejores o peores, son los humildes de la tierra. Pero hay una cantidad de cosas muy hermosas en ellas. Y en eso sí estoy completamente de acuerdo con usted también. Indudablemente. Esa gente humilde, los campesinos, los obreros, los que madrugan cada día a hacer su labor, son gente realmente de una sensibilidad extraordinaria y son realmente seres muy valiosos. Yo justifico lo que usted hizo y me parece estupendo, me parece que es lo más cuerdo que uno puede hacer. Entonces, pero bueno, continúe. No. Sí. Lo que pasa es que, a ver, los humildes de la tierra, las personas humildes, que los hay buenos y malos como en todas partes, claro, no tienen defensa. No tienen defensa. Si es que no hay, no tienen defensa. Es que no. Entonces tuve que utilizar esos personajes. A ver, yo podría haber montado un personaje estilo, por ejemplo, la novela de John Grisham, ¿sabes? El conocido autor norteamericano que es experto jurídico, es un político. No sé si de Mississippi, no me acuerdo. Ahora ya es. Y podría haber hecho eso, pero no. No, porque me pareció muy fácil y me pareció muy revestido. Porque, a ver, ¿quiénes son las víctimas que habla del libro? Niños pobres, la mayoría de América del Sur, utilizo la expresión América del Sur, asesinados, violados, enfermos en las mafias médicas, grandes corporaciones que asesinan a personas humildes que no tienen capacidad de protesta. Utilicé también como ejemplo lo que ocurrió en un país llamado como Bélgica, donde se descubrió que aquel cazador de niños, ahora no me acuerdo el nombre, secuestraba niños para la realeza de ese país, entre comillas, vamos a decidirlo, Sí, supuestamente, aunque está demostrado, pero supuestamente, porque no queremos que aquí nadie nos metamos, ni usted ni yo, en ningún lío, y se descubrió y al hombre sigue en la cárcel y cosas por el estilo. Se utilizaban, y bueno, orgías de ese tipo, etcétera, y todo ese tipo de cosas. Los asesinatos, el poder, el egocentrismo, lo que se llaman los trepas. No sé si, ustedes si usted conoce esta expresión, trepas. Esa gente no, que quiere, que es, aquí el trepa se dice que es la persona que hace todo lo posible para llegar arriba, ya. apartando y aplastando al otro. Y es, Trepador lo llaman aquí. sí, trepador, yo lo he deducido. Y entonces, bueno, no tienen entrañas y es lo que habita ahora en el poder. Y de eso trata esa novela. Las flores del asesino es otra historia diferente, en el que un periodista de a pie de calle, el viejo periodista que se pasaba todo el día en la calle, que no utilizaba estos medios, pues va investigando unos crímenes también determinados. Siempre es la misma historia. ¿Por qué? Porque los crímenes siempre son los mismos. Como dijo Agatha Christie, es que los crímenes siempre son los mismos. La cuestión es quién es la víctima y cómo se cuenta. Si eso no va a cambiar. Y todo ese tipo de cosas. Porque lo que pasa es que las descripciones que yo utilizo son muy sencillas. ¿Por qué las hago muy sencillas? Porque alguien me dijo que si quería llegar a las personas, a todos, tenía que hacerlo así. No iba a hacer una reflexión súper profunda y tal, y con toda una serie de análisis y tal. Entonces, bueno, quise hacer una historia sencilla. Veo que va funcionando, pero no es mi género. Veo cómo funciona y veo que le gusta a la gente, me escribe y me explica lo mismo que usted me ha explicado, me dicen lo mismo que usted me ha dicho, que gracias por la valentía, etcétera, etcétera. Ahí está el libro. Mm,
Yo tengo otras historias ahora que contar y, bueno, creo que a la hora de escribir uno debe crear arte y no encasillarse, ¿no? Pero el arte también tiene que ser como una espada, ¿no? O quizás el arte tiene que ser quizás a veces como una ventana, ¿no? Con mil ventanas, con mil poros en la piel, ¿no? Entonces tú vas ahí, van penetrando esos rayos y te dan un color, el color que tú puedas querer o el color que tú puedas sentir. Lo importante es que el sol no te queme, porque tú puedes ver mucha luz, pero te puedes deslumbrar. Entonces, cuando uno escribe, se da cuenta, por ejemplo, en las cosas que yo he visto en mi vida, en todas las circunstancias cometidas, que la verdad está sola y desnuda. Todos utilizamos nuestra verdad. Los personajes del libro de la Tierra del Escorpión utilizan toda su verdad, que la disfrazan con mentiras. Y esa verdad subjetiva, pero la verdad está sola y desnuda. Sola y Ve, desnuda. y sí, su obra realmente es una denuncia, o son muchas denuncias, ¿no? No una, sino muchas. Y lo Sí, que yo sí. vi de eso es lo que usted plantea, la cantidad de seres humildes que caen bajo el yugo de ese tipo de seres tan, tan brutales, porque yo creo que no hay otro término que se ajuste más a definirlos. Entonces, pero es un deber ineludible. Yo creo que cuando uno conoce ese tipo de cosas, pues hacer una denuncia de alguna manera, novelada, teatral, pero que los seres sepan que esas cosas también están pasando. Sí, pero ¿sabe lo que? Sí, eso es cierto, tiene que ser así, eso tiene que ser así. Yo voy a explicar, ¿sabe lo que ocurre? Eso se tiene que saber, eso es inevitable, pero ya luego es la persona, las personas son las que tienen que tomar su actitud. Los estados, los gobiernos, los pequeños dictadores o los pequeños, los poderosos, las personas muy ricas, este estilo de los Musk y todo este tipo de gente, existe en todos los estados, todos, lo hacen todos, ¿eh? No hay ninguno que se libre, ninguno. Tienen una pequeña élite para ellos, esto es verdad, ¿eh? Mm, Aparte que lo he visto, aparte que tienen asesinos sí. que limpian sus letrinas para ellos, las letrinas de los pobres, la greba, los lacayos. Cárgate a ese pobre o cárgate a este señor que quiere tal, que me está comprometiendo. Llegan, matan, se van a vivir esos asesinos, ricos, poderosos, con su vida y nadie les puede tocar. Ya puede entrar un juez que se lo pueden eliminar de cualquier manera en un extraño accidente o de repente ha tenido en medio de la investigación un ataque al corazón sorprendentemente o ese tipo de cosas. Eso es lo que existe. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Artistas y asesinos. Y en medio todos, la gente. Y entre los artistas y los asesinos se juntan con la gente. ¿Qué es lo que le pasa? Los políticos han decepcionado a la gente porque los políticos son el reflejo de la gente, en muchos casos, y los utilizan. Las democracias se han acabado. Y eso es todo lo que ocurre aquí. Todo se concentra en una serie de personas con mucho poder. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que el mundo se va a dividir en dos. Que el mundo se va a romper, las viejas estructuras se están rompiendo, se están desintegrando y se está viendo toda la porquería. ¿Qué es lo que queda? Otra vez, lo mismo, lo de la tribu. El artista ante la hoguera, ante el fuego, para revelar. Y el asesino para acabar con el que revela. Y la gente se ha olvidado de todo eso, del artista. No digo que los artistas seamos, todo el mundo va corriendo a un psiquiatra, todo el mundo va corriendo tal. Vale que la iglesia ahora tiene muy mala fama, pero yo soy ateo, ¿vale? Pero yo de vez en cuando hablo. Yo de vez en cuando tengo que hablar con un sacerdote Ujú, que conocí cuando era muy joven y me procura mucha más paz espiritual que cualquier psicólogo y psiquiatra, y soy ateo. ujú. Hay un descubrimiento, y ya acabo. ¿Sabías, Jorge, que cuando cayó un meteoro ya han descubierto que parte de lo que componen los meteoros nosotros tenemos el mismo componente? ¿Lo sabías? Mm. Pues sí, se acaba de descubrir hace poco. O sea, que quizás aún tenemos cosas que están en otro mundo, ¿no?
por decirlo de alguna manera, que se han transformado, que quizás cuando cayó aquí, nosotros venimos de Sábado Mágico. No lo sé, lo que queda en el mundo ahora son los humildes de la tierra, que son los que tienen que solucionar sus injusticias, y no espero que no sea nunca en Revolución Francesa, en plan Revolución Francesa, toma de la Bastilla, los artistas que tienen que detener a los asesinos. Perdona que hable de esta manera tan No, metafórica. no, es real, es real, Damián, claro. Lo que queda, bueno, yo no sé qué es lo que va a ocurrir con toda la historia, pero todos sabemos que es en Ucrania, que todo es lo que es. No sé cómo se contempla ya en Colombia, no lo sé. Aquí esto es un país que está mandando cada día armas y hay más pobres cada vez más. Eso ocurre en la mayoría de países, ese mismo tipo de cosas. El deseo de unos de la guerra y de matar y de otros de defenderse y buscar la paz, pero mientras unos la hacen, los otros mueven miles de millones de dólares de influencias, de cosas. Es una situación de carácter mundial, Damián. Y los periodistas porque en mi libro también, bueno, ahora quiero tocar el tema de los periodistas, porque tengo amigos y tal. Bueno, lo que pasa es que están metidos en política y toda esa historia, pero los periodistas no sé cómo, ya claro, los periodistas no sé cómo estarán allá. Aquí desde luego están vendidos para más no poder. Y yo conozco a varios periodistas que ahora trabajan que es un trabajo muy noble, eran periodistas ultra famosos, televisivos, porque parece que son los únicos periodistas que respetan, o radiofónicos, que se atrevieron a revelar algunas cosas, no se convirtieron en la doctrina oficial y bueno, algunos están buscando empleo ahora. Bueno, les Son de, toca. son de, son de nuestra generación, Mm, son de nuestra les generación. toca definitivamente. Bueno, continuemos Espero no, hablando. espero no haber sido aburrido. No, 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 para nada, Damián, ni por nada. Más es muy interesante conocer sus puntos de vista y sobre todo esa parte investigativa tan impresionante que usted tiene, porque para hacer una obra de ese carácter se necesita tener conocimiento, investigar, ser meticuloso, lógicamente tener una excelente concatenación, de manera que no, eso no es de disculpar, es, es de agradecer que esté escribiendo ese tipo de cosas. Lo digo yo a motu propio. Y quiero también terminar para que usted nos lea unos poemas, otros poemas todavía, los que usted considere que quiere compartir con los radioescuchas de Radio Poesía, Damián. Sí, 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 vale, ahora. Una cosa, solo quería decir antes, después de haber escrito este libro y haberlo logrado publicar, recibí varias amenazas de muerte. Solamente quería explicar esto. Y pedí por favor que no me volvieran a decir ese tipo de cosas. Ujú, Y sigo recibiendo amenazas. Lo digo para que quien lo escuche esto, que por favor tenga un poco de lógica y que la verdad yo, por mucho que me digan esto, no voy a cejar en mi empeño. ujú. Y menos que me digan esas palabras de que yo sé dónde vives. Lo digo para que lo sepan. Uf, Sí, 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 sí. Bueno, voy a leer un poema. Voy a coger uno al azar. Quería coger uno corto, pero bueno, que no fuera así muy... Pero bueno, dice, se titula Reliquias, lo escribí en el 93. Para que sepáis, antes de que muera, no más mártires, por favor. A mi madre le escribo palabras de amor y los centauros ven llamas azules en los tuburios de las cárceles. No quiero mártires en la historia. No quiero otra vez Cristos crucificados. Gandhi orinando en Nueva Delhi, apóstol de sangre sin perímetro, menstruando como una mujer en la vejez. Y la primavera produce nuevas vírgenes idiotas de 30 años. Y Lutero ama a Miguel Servet. Joder, el rey lagarto salió del cascarón y cobró el color de la iguana con sombrero de paja. El dinero, el poder y el prestigio. Rosadas vírgenes han venido del otro mundo a practicar la autopsia en el depósito de cadáveres, que ya no cree en nosotros. Dios no cree en nosotros. En el día de mi entierro lanzad orquídeas rojas.
Me gustan las orquídeas. Mientras una muchacha monota besa mi cadáver. Ya no hay semen, ya no hay ángeles, ya no hay creyentes. La sociedad entera se devora y se consume. Lamento haber leído este poema tan duro, pero bueno. Leeré el último, que es más dulce. Baraja de luna y raya. Mi amor es un as de corazones, dulce como el trébol de dos hojas. Mi amor vierte copas de oro a los caballos de bastos y juega en la baraja de luna y raya. Tiene escalera de colores, símiles torres de deseo y luz, huidas de abandono y ruina. Porque para jugar con mi amor solo es necesario saber amar y saber perder. No soy muy buen poeta, no soy muy buen poeta, no soy muy buen poeta. Ya he acabado el poema. No. ¿Tiene otro más para que terminemos, Sí, este es Damián? más dulce. Bueno, Este listo. es, te lo contaré. Ujú. A Walt Whitman en el paraíso de todos los herejes, de parte del muchacho que viaja silbando en los trenes nocturnos, con una gardenia prendida en el ojal, y suena la tierra pululante de danzantes caballitos de mar y anémonas de caricias y corales de amor. Muchachos del club de los trabajadores fornidos en la noche, tomad la furia de nuestra voz, los salados pétalos de nuestros ojos, el jardín de nuestros labios, la ríspida máscara del rostro del bien, el rictus del hastío, las olas abrazadas al baile del cuerpo, y llorad, llorad, llorad por sus hijos sin amor, por los perros, asesinos, por la gente sin alma. Llorad y castigad a los perros europeos indiferentes y al gran bulldog norteamericano. Compadecerle, llorad todos, porque lo vamos a pagar caro. A Walt Whitman en el paraíso terrenal de los durmientes búfalos, gimiendo por el martillo, la fiebre y la gardenia. Bueno, eran poemas en mi época juvenil, que era todo politizado. Lo De- siento, lo lamento. No, no, pero de todas maneras, No son eh, poemas dulces. muy actuales aún. Yo diría que mientras su poesía de esa época la escribió, aún permanece. Y si usted la tiene, es porque han pasado ese colador del tiempo y lógicamente pues son maravillosos como expresión suya. Damián, agradecerle enormemente de corazón que haya departido con nosotros, eh, todo su trabajo, su parte de su vida y conocerle de manera que bienvenido en Radio Poesía. En Colombia las puertas abiertas también están disponibles para cuando haya. Si hay opción de en Europa vernos o hablarnos, ya miraremos. Pero Sí, gracias, sí. Damián. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge, por tu sensibilidad y gracias a todos, gracias por tu compañía y, bueno, gracias por esta ocasión. He aprendido mucho y además me hace sentir con más calma y más pureza. Gracias. Qué bueno que haya podido participarle de eso y ya estaremos en contacto, Damián. Una muy feliz noche para allá. Y yo creo que ya es parte de la noche y Sí, espero que esté muy bien. Nos comunicaremos luego, Damián. Muchas gracias. gracias. Chao.